Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dim Light Valley. Bien, mis amores, hoy como os dije en el capítulo, el vídeo anterior, vamos a decorar esta zona de este bioma del bosque del por siempre jamás o por nunca jamás. Ya hicimos en el último vídeo la parte izquierda, que es casi como más chiquitita. Le hicimos una casita, pusimos la casita de Mérida y un huerto para Goofy y tal. Y este lado de aquí lo dejé para hacer en otro vídeo porque es bastante amplia, pero tenía en mente hacer algo con el castillo de la Bella y la Bestia. Ya sabéis, los que me veáis siempre, y si no, pues podéis verlo, que hicimos el nexo con el poblado de la Bella y la Bestia, con pues la casita de Gastón, la casa del padre de Bella, la panadería y todo esto. Le dimos ese rollito así chulo, y entonces no tenía sentido que yo tuviese el castillo en el bosque del valle normal. Y bueno, creo que además los colores del castillo dan muy bien con esta zona, así que no me lo pensé. También tenía muchas ganas de hacer un porque no va a ser un castillo en sí, sino va a ser un semicastillo o el alrededor del castillo de Bella y Bestia, con esto que tenemos para hacer castillos. Tenía muchas ganas, así que lo que he hecho ha sido situar, porque además esta zona de aquí, que está pegada a la cascada, tenemos un buen hueco, podemos hacer un buen castillo. Si no queréis hacer así poniendo el castillo de Bella la Bestia, podéis hacer un castillo en sí, porque hay un hueco bastante considerable, es bastante amplio. Como podréis ver, aun poniendo el castillo hago bastante zona para él, o sea, se puede hacer algo muy chulo. Y bueno, yo lo que he pensado es, como os estaba diciendo, en recrear como si fuera la fortaleza de Bestia, ¿vale? El castillo de Bestia, utilizando las vallas estas de castillo. Bueno, también quiero traerme, aunque no va a ser exactamente igual, lo que ya tenía montado en el bosque, que era así como un foso de agua, como si fuera un puente levadizo entre comillas, porque elevarse no se va a elevar. Pero como que simule eso, yendo hacia la fortaleza, hacia el castillo de la Bella y la Bestia. Aunque lo haré un poquito diferente, sí que me gustaba esa idea, cómo me quedaba en el bosque, y la he querido trasladar aquí también. Bueno, os tengo que decir que, a ver, aunque tengamos esquinas y tal, habrá veces que os pase como me ha pasado a mí aquí, que no he podido utilizar las esquinas para formar lo que era pues lo del castillo este montable. Porque pues no te dé las dimensiones o la distancia o lo que sea, pero no pasa nada, lo podéis poner así como he puesto yo, y también queda muy chulo, o al menos a mí me lo parece. Bueno, como estáis pudiendo ver, pues ya he hecho la parte central de lo que sería el puente este elevadizo, entre comillas. Y ahora estoy poniéndole unas alfombras que ya tenía yo puesta en el bosque. Lo que pasa que al ponerlas vi que los tonos aquí no me venían tan bien como en el bosque. Así que lo que hice fue cambiarle los tonos un poquito más adelante. Ahora cuando estoy viendo aquí qué poner ahí, porque quería poner algo de verde, pero puse este seto, no me gustaba. Este otro seto tampoco me gustaba porque no se podía poner pegado a la alfombra. Y claro, se iba a ver el corte de la alfombra y no quedaba bonito. Así que utilicé estos, que son de Alicia en el País de las Maravillas, de un set que tenemos para hacer el laberinto. Pues utilicé esto y creo que queda bastante guay. Creo que aquí fue cuando me di cuenta. No, pensaba que ahí era cuando me di cuenta de que el agua no me gustaba el tono que tenía, pero no. Mira, ahora sí, ya lo he cambiado. ¿Veis? Que he puesto otro tono de agua. Creo que este pues me pega más a lo que es esta zona. El otro era como muy oscuro, muy sombrío para aquí, así que lo cambié y creo que queda mejor, se ve más agua, ¿vale? Y bueno, luego lo que hago para simular que es como un lago o un foso y que no se vea el corte así cuadriculado de las alfombras, es meterle bastante vegetación, bastante cositas así de flores, setos, arbustos y todo esto.
Y utilicé mucho aquí porque además nos pega mucho los setos estos lilas que son de las tierras olvidadas, son del valle original. Pero queda muy bien aquí, como el suelo es así también moradito y tal, creo que le da un toque muy chulo. Y para romper un poquito, para que no se viera todo tan morado, le puse estos que son un poquito como más blanquinosos. Creo que son los de las heladas, si no recuerdo mal. Y bueno, pues eso, fui llenando todo el alrededor bien, o sea, que no se viera ningún huequito. Y como habéis podido ver, he hecho que no se vea tan cuadricular como podéis ver en el de la derecha y ahora que en el de la izquierda también se verá bien. Con estos setos hacéis que se vea más redondito, que no se vea tan cuadriculado y no se note que es una alfombra, porque pues eso. Bueno, y luego para hacerlo más espectacular le puse estos chorros de agua. A mí me encantan estos chorros de agua, sé que lo uso mucho, pero es que quedan muy bonitos. O sea, de una zona guay te hace una zona boom. Espectacular. Y además creo que le da, como tenemos la zonita de agua y como no es agua real, que es simplemente pues eso, unas alfombras, como para simular ese sonido del agua y tal, creo que queda muy guay. Y bueno, luego como estáis pudiendo ver, he vuelto a ponerle, que ya lo tenía puesto en el bosque, estas alfombras de agua no son lisas de agua, sino que les hice como si fueran unos nenúfares verdes, para ponerle la flor de la Bella y la Bestia en ellos. Y yo creo que eso queda súper guay, además le da el toque ese de la Bella y la Bestia. Y no sé, a mí me gustaba cómo me quedaba. Ya os digo, me he traído esa parte que tenía en el bosque porque me gustaba mucho, pero bueno, la he cambiado un poco ya que le he cambiado el tono del agua. Obviamente no está igual puesto el agua, las alfombras, porque el hueco es diferente del que yo tenía en el bosque al que tengo aquí. Y bueno, el decorado pues aquí lo he hecho más potente porque le he puesto todas estas vallas de castillo y es como más espectacular, más señorial. Bueno, luego al final me decidí por hacer el interior empedrado con este empedrado de la Rinsing Time sin juntas y sin bordes, ¿vale? Porque como lo estamos poniendo aquí y tal, pues no merece la pena ponerle bordes, la verdad. Además que así continúa lo que es la parte del puente que he hecho, ¿vale? En este interior, ¿qué voy a hacer? Pues quiero hacer como 3 apartados en su interior de terraceo, ¿vale? O sea, como que es las terrazas o los jardines o algo así del Palacio de la Bestia. Quiero hacer una zona así con no podía faltar ponerle la mesa esta de Bella y Bestia, o sea, es muy bonita. Y hacer ese rinconcito pues para eso, así muy romántico, para las cenas de parejita que hacen Bella y Bestia. Y creo que queda muy guay. Le puse algún detallito más, le puse... ahora no me sale cómo se llama. Arpas. Los arpas. Porque creo que un piano hubiese quedado demasiado tocho ahí. O sea... Creo que queda mejor las arpitas. Luego me acordé también, porque estuve mirando en el kit en los muebles que tenemos de la Bella y la Bestia, me acordé que tenía estas columnas y quedan muy chulas. Sé que las que están por detrás del agua no se ven muy bien, pero se ven, o sea, quedan muy bonitas. Obviamente también puse estas fuentes de la Bella y la Bestia que son súper bonitas. Y esta zonita de aquí la quería hacer como de librería. Ya sabéis que Bestia tenía una super librería en su castillo, pero pues dentro tiene, pero yo quería hacerle fuera también un rinconcito así al aire libre con libros. Y queda bastante guay, queda muy chulo. Utilicé la silla esta que es espectacular de aquí con los puzzles, es de crafteo, la conseguiréis para craftear haciendo puzzles. Y bueno, pues eso, rellené con muchos libros, cositas así. En la mesa que le puse, me gustaba mucho esa mesa, pero el único inconveniente que tiene es que solo tiene hueco de un cuadrado. Entonces, libros no me cabía y tal, así que preferí dejarlo así limpio. Y utilicé las alfombras estas que son de la colección del pack de Ariel. O sea, esta solo lo tendréis si compráis el pack de Ariel en la Premium, ¿vale? Es muy bonita, o sea, esas alfombras son muy elegantes, me parecen súper bonitas. Bueno, y este trocito de aquí, este rinconcito de aquí, lo quería hacer pues como un sitio así de terraza, de jardín, para descansar, no sé, darle un aire así un poquito romántico también.
Y pues me gustaron mucho estos sofás para ponerlos aquí, no sé, como son así tonos verdes, marrones y tal, creo que quedan muy bien. Y también estuve poniendo estos arbolitos, como habéis podido ver, que también son de crafteo. La receta la conseguiréis también haciendo puzzles aquí, con la guardiana de los cuentos. Y quedan muy chulos, para zonas así de jardín romántico y tal. Yo creo que quedan muy chulos. Y bueno, alguna plantita así que también puse. Bueno, utilicé estas que son también del pack de la sirenita de Ariel, porque son muy como más elegantes. Sí, como muy elegantes, porque tienen así como el pie de oro dorado. Y luego le puse estas alfombritas moradas que creo que quedan muy chulas. Y bueno, para seguir un poquito que se viera todo ajardinado, le puse aquí también varios de estos. Y creo que le dio el toque ese chulo. Bueno, también, que no os he dicho cuando lo he puesto, puse la caseta esta que tengo yo del perrito de la Bella y la Bestia, que no me salía. Y también luego le dejaré puesto el perrito, o sea, porque es su sitio, ¿no? O sea, está en el castillo y pega un montón. Ya aquí quise hacer, porque me quedaba ese huequito, no sabía qué hacer, y dije, mira, pongo unos... ahí no me va a salir el nombre, los proyectores estos de la Bella y la Bestia, que salen las lucecitas estas moradas, y lo tapé para que no se vieran con estos arbustos morados. Y luego, pues nada, puse algún detallito más así para que se viera jardinado un poquito. Utilicé estos pétalos rosados que se ponen en el suelo, pues para eso, para que se viera como más de jardín y tal, porque claro, al estar enlosado ya no le iba a meter más flores ni nada, pero sí que quedaba guay así. Y creo que al interior ya no le puse nada más. Bueno, eso, deciros que dejé ese hueco de ahí que se pudiera pasar, porque detrás hay una roca, ¿vale? Igual que el lateral, que como veis tiene bastante espacio, porque también hay otra roca ahí, no sé si la estáis viendo, pero hay otra roca. Y como ya sabéis, hay que decorar bonito, pero también que luego no nos fastidie a la hora de jugar. Porque si no, bueno, yo lo aconsejo que os dejéis huecos para ir a pescar, huecos para ir a por las piedras y huequitos para que os salgan también, pues lo típico que salen en el suelo, ¿no? Las flores, esto que ahora no me va a salir, los condimentos y todo esto, porque es que si no luego no vais a tener para poder recolectar y para poder pasar. Bueno, poniéndole estos leoncitos que también son de la colección de la Bella y la Bestia, ya terminemos esa zona de ahí. Y ahora vamos a hacer esta zona de aquí. Este bosque yo quería que fuera muy de cuento, ¿vale? Porque pues me lo pide el bioma. Y no podía dejar de poner aquí la casita de bruja, que yo la tenía en las Tierras Olvidadas cuando la hice para Halloween, pero la quiero cambiar esas Tierras Olvidadas, porque tengo muchas cosas ahora que no tenía antes de Jack Skellington y tal, porque no pude hacer el camino en su momento y me faltaban muchas cosas y tal, y las he ido consiguiendo y quiero meterle un meneo. Entonces, aprovechando que lo voy a modificar bastante, casi que las voy a hacer muy de pesadilla antes de Navidad, porque además también quiero dejar bastante hueco, porque yo las hice muy, muy tupidas, o sea, no se puede casi pasar, las tierras me refiero, Pues entonces me tenía que llevar casas, y así que vi la oportunidad de traerme aquí esta, porque pues queda muy bien en las Tierras Olvidadas, pero es una casa tan bonita que necesita luz para que se vea bien, y creo que esta era su zona. La brujita Lola se tenía que trasladar aquí y creo que va a quedar muy bien. Bueno, después de colocar la casa de la bruja, me puse a hacer los caminos, que en esta ocasión ya sé que os he dicho que no me gusta tapar. No voy a taparlo todo al 100%, pero sí voy a poner un caminito así natural. Aunque veáis que hay muchísimo trozo, no lo voy a tapar todo. Mirad, voy a poner esto en el centro con las piedras estas, que me quedé con las ganas de ponerlo en el otro lado. Aquí me pareció que iba a quedar muy guay, y como estáis pudiendo ver, ahora estoy haciendo la otra parte del camino, ¿vale? O sea, para separar
Bueno, pues primero hice lo que va a bordear y lo que va a formar el camino, y luego ya lo que lo va a seguir haciendo por la parte externa y luego la parte interna del camino, ¿no? Por así decirlo. Y luego ya pues me puse a cubrirlo, ¿vale? Porque en esta zonita de aquí que veis, en esta esquinita de aquí, ahora después pondré un cenador. ¿Sabéis el cenador este que tenemos? Que es así como más viejuno y tal, que es un llamavecinos. Bueno, ahora lo veréis. Uno que tiene el tejado rojo, que nos lo pusieron en la Premium para comprarlo. Pues ese, porque me pega mucho con lo de la bruja. Y la bruja tenía su cenador en las tierras olvidadas y tenía que ponérselo aquí también. Además es que tenía esa esquina y digo, voy a hacer algo de provecho en vez de meterle nada más que árboles. Este de aquí, este cenador es muy bonito, sobre todo cuando hay cositas así en plan para brujitas y tal, queda muy chulo. Lo que hice fue pues ponerle el cenador y luego por detrás le puse estas estanterías que tienen así como pociones y tal. Son las estanterías hongo de la colección de hongos. ¿Sabéis los muebles estos que tienen honguitos? Pues eso. Y quedan muy chulos. Y bueno, no os he dicho nada, pero como habéis podido ver, he utilizado estos árboles que son de las heladas. Pero creo que aquí le dan un toque como muy de fantasía. Porque sí que es verdad que tenemos muchos árboles bonitos en este DLC, pero son como muy oscuro, muy apagado. El azul que tenemos aquí es bonito, pero es un azul muy oscuro. Y yo quería darle pues luminosidad, ¿vale? Ya que ponía el camino así como oscurito, porque he puesto el de tierra, quería darle en altura, ¿vale? Un poquito de luminosidad. Y creo que lo conseguí con estos árboles, la verdad. Yo creo que quedan muy bonitos y compaginan muy bien con los abetos estos que son así grisáceos, azulones. Y con el suelo también, porque son los tonos, o sea, es azul, en sí el suelo es como un azul liloso, más el morado, el lila que sale, y creo que combina muy bien. Bueno, para el cenador que hice, pues obviamente era de nuestra brujita Lola, y le puse pues su caldero de bruja, los sapitos que están por ahí, luego le utilicé los carritos estos que son de la Cenicienta, pero quedan muy guays también. Y puse alguna burbujita. Estas burbujitas me tienen enamorada, porque es que además dan un toque mágico. Le pongas o no le pongas nada dentro, dan un toque mágico a donde lo pongas. Y creo que pues quedan muy bien. Luego para la casa no le puse mucha cosa, porque bueno, ya teníamos el cenador al otro lado, tenemos las piedras estas de Mérida aquí y tal. Tampoco quería cargarlo mucho. Y lo que hice fue poner la tacita esta rota, que es muy guay, me gusta mucho, burbujitas, obviamente, no podían faltar, y el caldero de Úrsula. El caldero de Úrsula, o sea, me parece maravilloso. Luego también en la noche queda súper bien, así que me pareció buena idea ponerlo ahí. Y bueno, luego estuve bordeando todo el camino con setos. Con los morados, lo mismo que he utilizado en lo de la Bella y la Bestia, o sea, para que se unificara todo bien. Pues lo mismo, los morados y estos que son más blanquitos, que yo juraría que son de las heladas, ¿vale? Porque son así como más blanquitos. Combinan bastante bien. Lo que sí no lo hice homogéneo, o sea, porque es que si no, no se iba a ver natural. Si tú pones 1, 1, 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1, pues sí, queda bonito, ¿no? Pero se ve demasiado homogéneo, como muy artificial. Sin embargo, poniendo 1 y 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, así, ¿no? Más o menos. No seguir una directriz, o sea, ponerlos ahí un poquillo a voleo. Pues aquí me mola ponerle 2 de este color, pues aquí del otro, aquí voy a poner 1 y 1, aquí, y así. Y de esa manera, pues se ve como un poquito más natural. Porque tengo que decir que estas quedan muy chulas, pero son bastante gorditas. Pero bueno, no sé, me apetecía hacerlo aquí así y creo que pues está bien, queda muy bien. O a mí me gustó el resultado por lo menos. Este lado aquí será la zona del pozo. Ahora después la decoraré también un poquito.
porque ya sabéis que a mí me gustan mucho los pozos de aquí del Disney, o sea, de todos los lados, de los DLCs y del base. Son muy bonitos y hay que decorarlos, porque es que además es donde nosotros llegamos siempre a los biomas. Que sí, que aquí no vamos a traer a nadie porque de momento no podemos recibir visitas de los DLCs. Ojalá nos escuchen, porque no soy yo la única que lo piensa, que deberíamos de poder traer visitantes a los DLC, pues para hacerles unas visitas por aquí, hacernos fotos con ellos, nuestras creaciones y todas estas cosas. Pero bueno, ya lo iremos viendo a ver si eso se nos cumple o no. De momento hay cosas, muchas cosas, que nos han ido escuchando y han ido mejorando y poniendo como íbamos pidiendo, la verdad. Así que nada, esperemos que esto también llegue el día que se pueda. Bueno, en la parte central, como ya os he dicho, estos setos son muy grandes, no quería cargar más con estos setos, así que lo que hice fue utilizar las roquitas de las olvidadas, porque son así como moraditas, ¿vale? Pues eso, puse las piedritas y luego de estos así rojitos que también quedan muy bonitos, pero que no se viera igual que los de los bordes, porque es que si no, ¿sabéis qué pasa? Que me iba a comer, primero que me iba a comer todo lo que es las rocas, no se iba a ver bien, y segundo que es que se iba a ver demasiado todo igual, y tampoco quería yo que se viese, que tuviera esa sensación, ¿vale? O sea, tal. Lo que sí os aconsejo, tanto las setas estas naranjas, ¿vale? Y los palitos estos azules tienen como un montículo de tierra, y si queréis que no se note el corte del camino, que no se vea recto, o sea, el cuadradito ahí o el pico, esto os va a venir muy bien porque redondea el borde, ¿vale? O sea, queda muy bonito. Bueno, yo creo que quedó bastante guay la zona esta central. Luego le puse una burbuja aquí en el medio. En un principio le iba a poner algo dentro, pero luego al final no me convencía y creo que lo acabé quitando todo. Sí, ¿veis? Lo quité, lo puse ahí en un lado. Me gustaba más vacía. Es que las burbujas esas, a ver, que sí, que quedan bonitas con cosas dentro, porque yo las tengo en algún lado, pero es que así vacías ya de por sí decoran mucho. Y de noche son una fantasía. De día molan, pero de noche es una super fantasía. Ah, obviamente no me podía dejar la escoba de mi brujita Lola. Tenía que ponerla también, que casi se me olvida. Y bueno, después de rematar todo eso de ahí, lo que hice fue rematar también estos huecos, para que no se vieran así tan peladillos. Quise poner alguna cosita más, algún arbolito y alguna cosita así, para que no se viera pues eso tan plano. Que luego no sé yo si tengo que ir ahí dentro cómo lo voy a hacer, pero bueno. Luego os tengo que decir una cosa, un dato. A ver, yo estoy decorando en PC, ya sabéis. En PC tenemos el doble de objetos únicos y el doble de objetos repetidos, y pues nos podemos explayar un poquito más en la decoración. Pero tenéis estos montículos que son de varias cosas. O sea, este por ejemplo que he puesto yo aquí, del árbol con las setas y tal, y todo esto, que os puede venir muy bien a los que jugáis en Switch, ¿vale? O sea, que jugar con esa vegetación, porque es muy bonita, cubren bastante y os puede venir muy bien a la hora de decorar, porque solo cuenta como uno, aunque sean varios, cuenta como uno, ¿vale? Y bueno, luego ya no hice gran cosa más, simplemente decorar un poquito esto con que no se viera sosaino, que se viera pues un bosque de cuentos de hadas o un bosque de cuento o algo así. Que creo que le pude dar ese toque gracias a, pues eso, que la vegetación de aquí, del DLC, que es fantasía y maravilla pura. O sea, todo. Las flores, las piedras, estas cosas que son azules, así retorcidas, que dan iluminación, todo, las setas, todo. Me parece que se puede jugar mucho ahora con todo lo que tenemos de tantos sitios, del base, del DLC de Ring Time y de este nuevo DLC. Pues nada, lo que os decía, lo terminé de rematar y listo.
Bueno, amores, no podía faltar la vista nocturna, que es pura fantasía, de verdad, con todo lo que tenemos de este bioma. Las setas se iluminan, tanto las grandes como las chiquititas, los palitos estos azules también, las burbujas que emiten esa luz tan bonita. O sea, sé que no he puesto ninguna farola, pero es que no quería ponerlas, simplemente poner, pues como he puesto aquí el caldero este de Úrsula, que le da el tono ese morado. Las setas estas pequeñitas naranjas también dan mucha luz. Y las setas grandes, o sea, que me parecen espectaculares. Y luego también algún candelabro que he puesto por ahí y eso. Pero lo que son farolas como tal, no. Es una zona muy natural y quería que tuviese ese aire tanto de día como de noche. Y creo que lo hemos conseguido poniéndole eso, pues simplemente puntos de luz naturales, más que farolas y cositas así, que también pueden quedar bonitas, seguramente pondréis farolas y os quedarán bonitos, pero yo quería darle este aire. No sé qué os estará pareciendo. Me gustaría mucho que me dejarais los comentarios de si os ha gustado, qué tenéis por hacer vosotros, qué tenéis en mente hacer y todas esas cositas, que ya sabéis que soy muy chafardera, muy cotilla y me gusta enterarme de todo.
Luego el castillo este también, o sea, con el agua así como tiene luz, pues es que, y no sé, y así también se aprecian más las rosas de la Bella y la Bestia, las luces del castillo y todo esto. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya podido ayudar para inspiraros. Yo me lo he pasado muy bien haciendo esta zona. Ahora tengo que seguir, no sé si voy a seguir con Miitopia o voy a seguir el por siempre jamás o por nunca jamás, que ya sabéis que me lío siempre. Pero tengo que seguir porque quiero dejarlo todo listo. A ver si fuera... No creo que sea capaz antes de que nos venga la próxima actualización. Que no sé yo si al final va a ser este miércoles o el siguiente. Porque todavía no se han pronunciado, no sé yo. Pero bueno, si no nos lo traen este, al otro seguro. Y así nos da tiempo a seguir decorando. Pues nada, amores. Quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal, que son Airam Torres y Francisca. Un besito para ellos. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre es, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!